Muy bien, entonces vamos a leer Mateo 1 y Lucas 1. Primero Mateo 1. Obviamente ya conoces la historia, pero me gustaría que tomaras como, acuérdate, leemos con imaginación. Muchas veces cuando guardamos la Biblia dejamos la imaginación guardada, pero es importante. Entonces quiero que mientras leemos esto, trates de imaginarte lo que estaban sintiendo María y José, porque vamos a leer justamente el anuncio a María y a José. ¿Qué estaban sintiendo ellos cuando supieron esto? Cuando nos enteramos, después de 18 pruebas de embarazo, que Franci estaba embarazada de Aria. Yo me acuerdo que estábamos aquí en la casa de Chuchunone, y lo que yo sentí fue felicidad y miedo. Mucho miedo, o sea, miedo fue así como que fue felicidad y luego al mismo tiempo un miedo así enorme, así como, porque en mi mente estaba, ¿cómo le voy a hacer? ¿Sí? ¿Cómo le vamos a hacer para pagar el parto, para empezar, para que nazca? Y lo deja tú, ya cuando nazca, ¿cómo le vamos a hacer para comprar pañales, comida, para cuidarla, cómo le vamos a hacer? Sí, o sea, había felicidad, pero había una mezcla de sentimientos. Entonces, acuérdate, sí, los que son papás, ¿qué sintieron la primera vez que te dijeron, vas a ser papá? Independientemente de situaciones que sentiste. Para los que no son papás, traten de recordar un momento en el que ha sido como que algo padre, pero al mismo tiempo terrorífico. Puede ser, por ejemplo, en el caso de cuando pediste matrimonio, que dijiste, este es el momento. Entonces hay como una sensación de, sí, o sea, pero al mismo tiempo hay una sensación seguramente de, y si me dice que no, y luego que sigue, ¿verdad? ¿Sí? Y si me dice que sí, que estaría más difícil que si me dice que no. Sí. Sí. La primera vez que te tocó compartir el evangelio, la primera vez que te pidieron que compartieras en la iglesia, que es una experiencia padre, pero al mismo tiempo es algo difícil, ¿sí? Te estás acá y luego te paras y no sabes qué decir. Y me acuerdo que la primera vez que me invitaron a compartir, no sabía qué hacer con el micrófono. Me lo dieron y yo lo tenía aquí y yo decía, pero es que esto como, no sé cómo. Y le dije a Six, que está en ese entonces, le dije, no sé qué hacer, o sea, mejor yo sin micrófono, ¿no? Bien poquitos. Y me dijo, sí, no te preocupes, al principio yo también no sabía si comérmelo, sí. Y le dije, sí. Entonces, trata de recordar, sí, y ponte en los zapatos de José y de María. Y ahora sí, acompáñame a leer. Estamos leyendo Mateo 1, del 18 al 21, ¿sí? Y dice Mateo, el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, Mateo nos cuenta la perspectiva de José. Ponte los zapatos de José, ¿sí? Así como que imagínate, María está embarazada. Dícese a yo que María está embarazada, lo cual implica que más o menos tendría unos 4 meses. O sea, quiere decir, se descubrió, ¿sí?, que María estaba embarazada. Entonces, imagínate, ¿tú qué hubieras pensado? ¿Sí? Y luego se te aparece un ángel y hubieras tomado esa palabra como, ¿no hubieras tenido ninguna duda de ahí hacia adelante? ¿O hubieras tenido dudas? Hubieras dicho, ¿y qué tal si no? ¿Qué tal si sí? ¿Qué tal si...? Pero todo implica un poco de cosas más. Pero ahora vamos a Lucas 1, donde Lucas nos platica lo mismo, pero desde la perspectiva de María. Y vamos a leer desde el versículo 26 hasta el versículo 38. Dice el versículo 26 de Lucas 1. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo, salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? El ángel respondió,
el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tu pariente Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo, aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces obviamente esos dos pasajes son muy conocidos. Obviamente son los pasajes por default de Navidad, ¿no? Navidad, nacimiento de... Entonces vamos a la segura, ¿sí? Pero generalmente nos apresuramos cuando leemos los pasajes al evento central, que es normal. El evento central es el nacimiento de Jesús. Entonces leemos los pasajes y rápidamente nuestra mente corre a viene Jesús, ya van a ser Jesús. Seguramente en tu mente está la imagen de un niño en un pesebre, en la noche, con una estrella brillando, vienen los pastores, es la imagen que nos han dado y entonces generalmente nuestra mente corre hacia allá. Pero, ¿cómo describirías tú todo esto hasta llegar al nacimiento? ¿Cómo lo escribirías? ¿Qué palabra usarías para describir todo esto hasta el nacimiento de Jesús? Difícil. Complicado. Sorprendente. ¿Cómo crees que estaba el ambiente cuando nace Jesús en el pesebre? Tenso. Felices todos. Incredulidad que se formó mágicamente. Algo inexplicable. Inexplicable. Ajá, expectativa. Y entonces hay un cúmulo de emociones cuando lo vemos. ¿Sí? No, generalmente vemos las pinturas y el pesebre y todos se ven contentos y todo está muy bonito. Y están los Reyes Magos llevando regalos que ni eran magos, ni eran reyes, ni llevaron regalos cuando nació. Pero entonces es la imagen que tenemos, ¿no? O sea, wow. Pero cuando lo ves, en realidad probablemente José estaba ahí en el pesebre y estaba así. Sí, ¿qué voy a hacer? O sea... Y María seguramente estaba igual, ¿y qué va a pasar, no? O sea, ¿qué onda? ¿Sí? Entonces, hay una cosa que me gustaría enfatizar aquí y es el costo. ¿Sí? Se nos dice que José y María estaban comprometidos. ¿Sí? Y es importante porque en la cultura judía, un compromiso ya era la primera etapa de un matrimonio. No es como nosotros que el compromiso fácilmente se deshace. De hecho, a veces ni siquiera es respetado. Un compromiso puede a las personas valerles absolutamente nada. Si el matrimonio ha sido devaluado, el compromiso con mucha más razón. En aquel entonces no, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente la etapa de compromiso simbolizaba ya en efecto que la mujer ya no estaba bajo el cargo de su padre, sino ahora estaba bajo el cargo de su esposo. Ahora era responsabilidad de su futuro esposo, ¿sí? Entonces ya había un cambio de lealtades, como si ya hubieras abandonado a tu familia y ya estuvieras de este lado, aunque todavía no, estabas en un estado como de ya, pero aún no. Pero el esposo ya era responsable, aunque todavía no era esposo, ¿sí? Por otro lado, algo que es muy claro es que durante el periodo de compromiso se consideraba inmoral que la pareja tuviera relaciones íntimas. Era algo que estaba totalmente tachado, ¿sí? Entonces, primero, vemos que María es la primera en enterarse. ¿Te acuerdas que leímos que José se halló? Quiere decir que ya María... Sí, la primera en enterarse es María, entre María y José, ¿sí? Y el mundo de María, ante esta noticia, estaba a punto de dar vueltas y vueltas. Todo le iba a cambiar. Sí, seguramente, imagínate una muchacha tal vez de 20 años que ya está comprometida, pues igual ella está pensando en los planes de lo que va a hacer, lo que sigue, ahora su vida de familia y de repente, sin ahí te va, sin nada, nomás, oye, has hallado gracia y vas a dar a luz. Y entonces, María obviamente en ese momento no podía saber qué implicaba que iba a dar a luz, no podía saber, porque él dice, aquí está tu sierva, haz lo que quieras, pero María no podía saber cuando le dijera a José, si José le iba a creer o no. Cuando le dijera a sus papás, si le iban a creer o no. Ella no sabía, o sea, simplemente no tenía forma de decir, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Kostenberger, que es un comentarista, dice, el futuro y la esperanza de María, una judía joven y vulnerable, para una vida normal se vieron totalmente amenazados por el plan de Dios para su vida. Sí. Ella seguramente tenía planes. Y esos planes en este punto fueron totalmente
esfumados, ¿sí? A pesar de toda la incertidumbre y de los desastres potenciales, porque María dijo, ok, haz lo que tú quieras. Pero Dios nunca le prometió que todo iba a salir bien, que José iba a saber, que... Nunca le dijo nada de eso, ¿verdad que no? Le dijo, vas a dar a luz. Nada más, ¿sí? A pesar de todo eso, María escoge someterse voluntariamente al plan de Dios y se compromete con Dios y con su diseño para su vida, sin importar el sacrificio o el costo para ella misma, ¿sí? Por el lado de José, como te comentaba ahorita, se nos dice que se halló que María estaba embarazada, ¿sí? Y entonces lo que vemos es que Mateo hace énfasis en dos cosas, no sé si las notaste. Una, que José era un hombre justo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de que María estuviera embarazada antes de que ellos estuvieran casados iba a manchar la reputación de José durante toda su vida, ¿sí? Porque o no era su hijo o él era una persona inmoral. Ya no era justo, ahora era inmoral, ¿sí? Era una persona inmoral, ¿sí? Y entonces Mateo nos dice, José no quería denunciar públicamente a María. ¿Por qué? Porque en esta etapa, si José denunciaba públicamente a María y hacía un divorcio grande, María podía ser puesta a muerte, sí, sentenciada a muerte, ¿sí? Entonces José tiene que balancear entre, ok, no puedo perder mi reputación, pero tampoco quiero dañarla. Entonces lo que hago es como en secreto. Toda la carga de culpa quedaría pues finalmente sobre María. José estaría limpio, ¿verdad? Él hubiera dicho, yo no fui, no es mío, no, yo no tengo nada que ver, por eso las cortamos, ¿sí? Pero Dios viene y le dice, vas a hacerte cargo, ¿sí? Vas a ser el padre del hijo aquí, ¿sí? De este niño, y le vas a poner por nombre. Tú le vas a poner por nombre, que acuérdate que en esta cultura ponerle nombre a es reconocer una autoridad sobre, una responsabilidad sobre, ¿sí? Entonces, para José, el nacimiento de Jesús le costó su reputación. Ya no era un hombre justo, ahora era un hombre que, como el pastor Marcos nos ha estado compartiendo en todo lo que hemos visto de Juan, tu reputación en esta cultura valía oro, ¿sí? Valía más incluso que lo que pudieras tener. Y a José le costó su reputación, ¿sí? Entonces, para José, adiós reputación. Ya no es un hombre justo. Desde ese momento y hasta su muerte seguramente se escuchaba ahí la historia de José el carpintero, no. Sí. Para María significó abandonar todos sus planes, todas sus esperanzas y seguramente también vivir con el estigma de haber sido inmoral, ¿sí? Porque fue antes de que se casaran, ¿sí? Y para Jesús significó por primera vez experimentar frío, hambre, dolor, sufrimiento, ¿sí? Entonces, a lo largo de todo este pasaje, lo que vemos, entre otras cosas, es sufrimiento, costo, ¿sí? El sufrimiento permea todos los libros de la Biblia, ¿sí? Piensa, hace una memoria así rápido. ¿Puedes pensar en un libro de la Biblia que no hable o que no toque el tema del sufrimiento? Que no te cuente un evento donde alguien sufra, donde alguien llore, donde alguien sea lastimado, o que no hable de sufrimiento. No, ninguno. Todos los libros de la Biblia hablan de una u otra forma del sufrimiento. A partir de Génesis 3, el sufrimiento está en todas las páginas. ¿Sí? Vemos una humanidad que está constantemente sufriendo, muriendo, cayendo más hondo en pecado, ¿sí? Y me gusta el Salmo 73. El Salmo 73, versículos 13 y 14. El salmista expresa bien lo que el sufrimiento es. Dice el versículo 13, conservé puro mi corazón en vano, me mantuve en inocencia sin ninguna razón. En todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. Y es el salmista, no es una persona, es alguien que está orando a Dios. Y lo que le dice es, aquí estoy yo, esforzándome por hacer tu voluntad. Y lo único que consigo es dolor y problemas. Es todo lo que consigo. ¿Sí? Entonces, ¿para qué me esfuerzo por conservarme puro? ¿Sí? Para cuando llegamos al Nuevo Testamento, el sufrimiento y la vida cristiana en unión es una idea totalmente explícita y clara, ¿sí? En Hechos 14:22 dice, primer sermón de Pablo,
Y aparte esto está muy padre porque son palabras de ánimo. De hecho, ahí lo puedes leer en el versículo 22, que para animarles, Pablo les dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esas son sus palabras de ánimo. Te esperan muchas tribulaciones. Y en Romanos 8:17, Pablo dice otra vez, y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Sí, cuando encontramos un sí, ¿qué estamos encontrando? Un condicional. Es decir, todo esto es sí, hay una condición. ¿Cuál es la condición? Si en verdad padecemos con Él. Es decir, eres hijo, eres heredero, coheredero con Cristo. Sí, en verdad padeces con Él, con Cristo. ¿Sí? Entonces, claro, a través de la Biblia que el sufrimiento es algo que no se puede evitar en la vida cristiana. C.S. Lewis decía, si quieres una religión que te haga sentir cómodo, no te recomiendo el cristianismo. Esa no es una religión para sentirte cómodo. ¿Sí? Pero más que eso, el sufrimiento es inherente al cristianismo. ¿Sí? El creyente que no ha experimentado sufrimiento, no ha experimentado el evangelio. Porque en sí mismo el evangelio es un llamado al sufrimiento en dos formas específicas. Una, cargar tu cruz. Dos, negarte a ti mismo. ¿Está padre? No, implica sufrimiento. Negarme a mí mismo es sufrir. Cargar mi cruz es sufrir. Sí. Acompáñame por favor a Lucas 14. Lucas 14. Te lo estoy leyendo en una versión sencilla. La verdad no apunté qué versión es. Creo que es TLA o NTV. Lucas 14, del 25 al 33. Lucas 14, del 25 al 33. Dice, mucha gente seguía a Jesús y él se volvió y dijo, fíjate bien, si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. En tu Biblia también tal vez dice, no aborrece. En la Biblia aborrecer es amar menos. Por eso aquí lo traduce como no me ama más a mí o ama menos a ellos. ¿Sí? Entonces, si no me amas más que a todo, ¿sí? Y ojo que no pone, aquí no está poniendo en primer lugar posesiones físicas. Está hablando de tus relaciones, de lo más cercano. Acuérdate que en la cultura judía tu relación con tu familia era lo más top. ¿Sí? Entonces dice, si no me amas más que todo eso, no puedes ser. ¿Sí? Y lo dice, y el que no toma su propia cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? De otra manera, si pone los cimientos y después no puede terminarla, todos los que le vean comenzarán a burlarse de él, diciendo, este hombre empezó a construir, pero no pudo terminar. O si algún rey tiene que ir a la guerra contra otro rey, ¿acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 soldados puede hacer frente? ¿A quién va a atacarlo con 20,000? Y si no puede hacerle frente cuando el otro rey esté todavía lejos, le mandará mensajeros a pedir la paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no deje todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. ¿Qué les está diciendo Jesús a la multitud? Básicamente, Jesús voltea y les dice, considera el costo. Considera el costo de seguirme. ¿Sí? ¿Qué te va a costar seguir a Jesús? Todo. ¿Sí? Todo. Y Jesús les está llamando a considerarlo porque dice, si vas a construir una torre, ¿no te sientas primero a hacer cuentas? Es decir, piensa bien lo que cuesta seguirme y toma tu decisión. John Piper, en palabras bastante fuertes, dice, si tu meta es evitar el sufrimiento, tu meta es el infierno. ¿Sí? Si tu meta es evitar el sufrimiento, tu meta es el infierno. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es un llamado a sufrir. Ajá. Entonces, ¿estamos todos de acuerdo en que el sufrimiento es inevitable? ¿Sí? Y ojo, quiero hacer aquí hincapié porque esta filosofía también ha llegado hasta el otro extremo.
y hay que sufrir para llegar a Cristo y entonces te autoflagelas o te matas de hambre o no. El sufrimiento es inevitable porque en tu caminar con Cristo, como Juan nos dice, el mundo nos va a rechazar, ¿sí? Y vamos a ser probados y el sufrimiento va a llegar, no lo tienes que buscar. ¿Alguien de aquí ha buscado sufrimiento sin éxito? Que digas, quiero sufrir y no puedo. No, el sufrimiento está en todas partes. A donde voltees y a veces no tienes que hacer nada, te llega, ¿sí? Entonces, mi pregunta hoy, ¿no crees que estamos hablando de... No es un mensaje acá fatalista? De hecho, mi pregunta es más bien, ¿por qué debemos de sufrir? Porque Dios simplemente no hace la vida fácil. Digo, por lo menos la de sus hijos, ¿no? O sea, si Dios es omnipotente y bondadoso, ¿por qué el sufrimiento es parte fundamental del cristianismo? ¿Sí? ¿No quiere Dios que seamos felices? Y te hago una pregunta aquí al inicio. Levántame tu mano, nada más. ¿Quiere Dios que seamos felices? Si tú crees que sí, levanta tu mano. ¿Quiere Dios que seamos felices aquí hoy en la tierra? Ok. Estamos ahí un poquito. Ok. Entonces, la búsqueda de la felicidad es inherente a todos los seres humanos. No hay un solo ser humano que no quiera ser feliz. O alguien aquí dice, no, yo no quiero ser feliz, quiero ser miserable. Todos queremos ser felices, ¿verdad que sí? Dios incrustó la búsqueda de la felicidad en la naturaleza del hombre. ¿Sí? Edwards dice, Dios creó al hombre para este propósito específico, transmitirle felicidad. Dios no pudo haber creado el mundo para su propia felicidad. Si Dios necesitara el mundo para ser feliz, implica que hay algo que Él necesita fuera de Él. Y entonces implica que Dios, no es perfecto, le falta algo. Necesita crear algo para sentir felicidad, ¿sí? Sin embargo, sabemos que Dios es eterna e infinitamente feliz en Él mismo. Entonces, ¿por qué crea el mundo? ¿Sí? ¿Qué lo motiva a crear el mundo? ¿Sí? ¿Para qué lo hace? Lo que motiva a Dios a crear el mundo fue su bondad. ¿En qué sentido? En crear criaturas a las cuales pudiera transmitirle de su felicidad. ¿Sí? Entonces, ¿para qué nos creó Dios? Para ser felices. Y suena extraño, ¿ah? Espera. ¿Sí? ¿Pero para qué nos creó Dios? Para ser felices. Para eso nos creó. Y te voy a demostrar que la Biblia lo dice, porque sé que es un concepto así como... ¿sí? Ok, primera pregunta, obviamente. ¿No había creado Dios todo para su gloria? Sí, pero no hay diferencia. No hay diferencia en decir que Dios nos creó para ser felices y decir que lo creó todo para su gloria. Porque si Él es eternamente e infinitamente feliz, ¿en dónde vamos a encontrar felicidad? En Él. Vamos a encontrar felicidad única, duradera, eterna, inagotable, cuando lo glorifiquemos. No hay diferencia entre decir que Dios creó todo para su gloria y que Dios nos creó para ser felices. No hay ninguna diferencia. ¿Sí? Entonces, si Dios nos creó para la felicidad, ¿qué dice la Biblia respecto a la felicidad? ¿Sí? ¿Y cómo podemos empatar esa enseñanza con la enseñanza muy clara de que el cristianismo es sufrimiento? ¿Cómo podemos cuadrar estas dos? Ok, Dios me creó para la felicidad, pero al mismo tiempo tengo que cargar mi cruz y negarme a mí mismo, y entonces, ¿cómo voy a ser feliz si todo el tiempo estoy cargando mi cruz y negándome a mí mismo? Sí, entonces vamos primero sobre la felicidad en la Biblia. ¿Qué dice la felicidad? ¿Qué dice la Biblia sobre la felicidad? Algunos dicen que la felicidad humana consiste en productividad, poder hacer muchas cosas y crear muchas cosas. Otros dicen que consiste en la posesión de bienes externos, como riqueza, honor, fama. ¿Sí? Y otros que consiste en la posesión de bienes internos, como salud o virtud. ¿Sí? Hay muchas corrientes respecto a lo que la felicidad es y cómo se consigue. Aristóteles dice, la búsqueda de felicidad es inevitable. La búsqueda de la felicidad es inevitable, pero el carácter de la felicidad
no es indiscutible. Es decir, los hombres no nos ponemos de acuerdo en qué es felicidad. ¿Sí? Y como no podemos definir qué es felicidad, pues no sabemos dónde buscar la felicidad. ¿Sí? Y entonces hay 3 preguntas que me gustaría responder desde la Biblia y nos van a ayudar a construir una teología de la felicidad. ¿Sí? Primera pregunta, ¿realmente existe la felicidad? ¿Sí? ¿Realmente existe la felicidad? La teología cristiana contesta que sí existe. Existe en 2 lugares. Primero, existe en el Dios bendito. ¿Te acuerdas que en Timoteo Pablo le hace una referencia y dice el evangelio del Dios bendito? Esto lo encuentras en 1 Timoteo 1:11. La palabra que nuestra Biblia traduce como bendito literalmente significa feliz. El Dios feliz. ¿Sí? Dice, Dios no tiene necesidad de nada. Nadie puede añadir o sustraer nada de su ser, ni puede incrementar o decrecer su felicidad. Cuando estaba más chico, yo pensaba que cuando pecaba Dios se ponía como, se enojaba o como que lo hacía sentir triste. No sé, como que de alguna forma lo hacía infeliz. Pero realmente nada puede incrementar o disminuir la felicidad de Dios. Ni que yo me porte bien, ni que yo me porte mal. Claro que no es que a Dios no le importe, sí hay una reacción, ¿sí? De dolor, pero eso no aumenta ni decrece su felicidad. Él sigue siendo eterna e infinitamente feliz, ¿sí? Entonces, primero, la felicidad existe en Dios, en la Trinidad, ¿sí? En el Dios feliz. Y segundo, la felicidad existe en las criaturas diseñadas y destinadas para la comunión con el Dios feliz. Es decir, en los hombres redimidos, ¿sí? En Salmo 144, versículo 15, dice, bienaventurado el pueblo a quien así le sucede. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor. Sí, esto es el Salmo 144, 15. La palabra bienaventurado también significa feliz, ¿sí? Entonces dice, bienaventurado el pueblo, feliz el pueblo cuyo Dios es el Señor, ¿sí? Primera pregunta, ¿la felicidad existe? Sí, en 2 lugares, en Dios y en el pueblo redimido, ¿sí? En la iglesia, en los hombres redimidos. Segundo, ¿qué es la felicidad? ¿Qué es la felicidad? La teología cristiana dice que la felicidad consiste en poseer, conocer, disfrutar y atesorar el bien supremo e insuperable. ¿Quién es el bien supremo e insuperable? La Trinidad. Dios mismo es el bien supremo. Entonces la felicidad es poseer, conocer, disfrutar y atesorar a Dios. Eso es felicidad. En el Salmo 16, versículos 2 y 11, Salmo 16, versículos 2 y 11, el salmista dice, yo dije al Señor, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites para siempre. ¿Sí? Te cito a Brakel, que fue un reformador holandés, dice, toda felicidad, satisfacción plena y gozo duradero del hombre consiste en tener comunión con Dios. Entonces, ¿qué es la felicidad? Poseer, conocer, disfrutar y atesorar al Dios supremo, a la Trinidad. Sí, eso es felicidad. Sí. La felicidad es poseer, conocer, disfrutar y atesorar. Así es. Y 3, ¿cómo puede ser alcanzada la felicidad? ¿Sí? ¿Cómo podemos alcanzar la felicidad? Sí. La teología cristiana responde que la felicidad no se alcanza, sino que nos es dada gratuitamente y abundantemente a través del mediador de la felicidad. ¿Quién es el mediador de la felicidad? Cristo. La felicidad nos es dada. ¿Sí? Esta es una palabra de Jesús en Juan varias veces. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes. ¿De qué tamaño es el gozo de Cristo? Infinito, eterno, no crece, no baja, no, o sea, no hay nada. Y dice, para que mi gozo
esté en ustedes y su gozo sea perfecto, completo, pleno. ¿Sí? Entonces Cristo nos da la felicidad. ¿Sí? La esencia del pacto de gracia, es decir, del pacto que Cristo viene a hacer con nosotros. Él muere por nosotros, Él vive por nosotros en obediencia y luego nos ofrece, ese es el pacto de gracia, ¿sí? A través del cual somos salvos, es que Dios se da a sí mismo para el deleite de su pueblo. La felicidad consiste en rendir a Dios honor y gloria de corazón, palabra y obras, siendo consciente de sus perfecciones. Entonces, fíjate bien, la felicidad consiste en rendir honor a Dios y gloria, de palabra y obras. Es decir, la felicidad es obedecer a Dios. ¿Sí? ¿Queremos experimentar felicidad? ¿Qué debemos de hacer? Vivir conforme al Evangelio. ¿Sí? Ahora te hago una pregunta. ¿Sí? Que levante la mano el que diga 100% de las veces, así 100, yo hago una memoria, 100% de las veces, obedecer a Dios, se ha sentido feliz. Si lo obedezco y me siento feliz 100% de las veces, en el momento que lo estoy obedeciendo, estoy sintiendo una felicidad intensa, extrema, profunda. ¿Sí? Ninguno, ¿verdad que ninguno? Sí, hay veces que sabes lo que el Evangelio te está llamando y te cuesta. Y dices, ay, cosa, no. Pero sabes, sí, sabes. Y entonces tal vez lo haces, pero no andas ahí. Oh, el Evangelio me dice, sí lo voy a hacer. Lo voy a perdonar en este mismo instante. Cuesta, ¿sí? ¿Por qué cuesta? Pues justo es el problema. Como resultado de la desobediencia de Adán al pacto de obras, toda la humanidad cayó del gozo a la miseria. Después de la caída, el amor se distorsionó completamente. ¿Te acuerdas que veíamos ahí que Dios se presenta y, Adán, ¿qué hiciste? No fui yo, fue la mujer. Digo, finalmente tú me diste a la mujer, entonces todo es tu culpa, pero pues empieza con ella, ¿va? Y luego la mujer dice, no. O sea, sí fui yo, pero fue la serpiente que tú creaste. O sea, finalmente también fuiste tú, ¿verdad? Pero pues en todo caso, primero sí, el amor está totalmente... Ahora sí que amor, pues no hay mucho, ¿va? Sí. Y entonces el hombre está en oposición a Dios, ¿sí? Y busca hacerse a él mismo Dios, ¿sí? El miércoles nos compartió el pastor Marcos acerca de la Meca. Y te acuerdas que el canto de la Meca al final termina diciendo, si Caín fue vengado 7 veces, 70 veces 7 será vengado, ¿sí? Ahí hay una clave. Y es que Dios fue el que dijo, si alguien mata a Caín, 7 veces. Y luego la Mec toma esa prerrogativa, es decir, algo que solo Dios puede hacer. Solo Dios puede dar esa instrucción, pero Él la toma y Él dice como si Él fuera Dios. Y sí, y la aumenta, ¿sí? Como si Él fuera Dios. Y ese es, como decía el pastor Marcos el miércoles, es un reflejo de toda la humanidad. No crees que, la Mec era bien malo, qué bueno que yo no soy así. No, somos igualitos, nos hacemos a nosotros mismos Dios, ¿sí? Y entonces buscamos que todo tenga como su meta final, mí mismo. Yo soy la meta de todo, ¿sí? Y entonces redefinimos felicidad. Dijimos felicidad es poseer, conocer, disfrutar y atesorar. Esa es la definición de felicidad, pero nosotros lo transformamos. Yo le decimos felicidad es poder y control sobre mis circunstancias, sobre otras personas, sobre la creación y sobre Dios mismo. Eso es felicidad. Si puedo tener poder y control sobre todo lo que pasa, sobre las personas que me rodean y sobre todo lo que pasa para que no me pase nada que no quiero. Sobre las personas que me rodean para que se porten conmigo como yo quiero, ¿sí? Sobre la creación para que todo funcione como yo espero. Y sobre Dios para que cuando yo le pida algo me lo dé inmediatamente. Entonces, soy feliz. Cuando tengo poder y control sobre todo, soy feliz, ¿sí? Esperamos que todo funcione hacia nosotros. Todo. Y digo, todo, ¿sí? El hombre sigue siendo un buscador de felicidad, pero su búsqueda ha girado del creador a las criaturas. Ahora el hombre natural está vacío y busca ser llenado. Dijimos al principio, ¿te acuerdas? Dios puso la búsqueda de la felicidad en la naturaleza del hombre. Es algo que todos deseamos, todos buscamos. De hecho, Agustín dice que nuestros corazones están insaciables.
hasta que te encuentran. Es decir, el corazón de todo hombre está buscando desesperadamente algo. C.S. Lewis también lo decía, ¿sí? Sí, estoy buscando algo y nada en este mundo me puede llenar. Quiere decir que tuve que haber sido creado para algo más que este mundo, ¿sí? Todos los hombres buscamos algo. El problema es que lo buscamos en un lugar equivocado. ¿Por qué? Porque el hombre natural no conoce a Dios y no tiene deseo de ir tras Dios, ¿sí? Entonces busca la felicidad en cualquier cosa que parezca que puede satisfacerlo. Dinero, fama, relaciones, cualquier cosa que parezca, tal vez esto me va a hacer feliz. Y vamos por ahí. El problema es que, como dice Mark Jones, dice, ya que Dios es la fuente de toda felicidad, no podemos ser realmente felices en esta vida hasta que Él se vuelva nuestro Dios. Somos tan felices o miserables como el Dios al que servimos. Entonces, si yo busco felicidad en el dinero, ¿cuánta felicidad tiene el dinero en sí mismo? ¿Cuán feliz es el dinero en sí mismo? ¿Cuánta felicidad me puede dar? Pero pues no tiene felicidad. Si busco felicidad en la fama, ¿cuánta felicidad tiene la fama en sí misma? Nada, no me puede dar felicidad. Puedo buscar felicidad en otras personas, pero ¿cuánta felicidad tiene la persona en sí misma? Está buscando exactamente lo mismo que yo. Sí, y tal vez lo esté incluso buscando en mí y yo en ella. Y entonces, ¿cuánta felicidad nos vamos a poder dar? Ahí nos encuentras, ¿va? Sí. Nada puede ofrecer más felicidad de la que tiene en sí mismo. Dios es infinito en felicidad y por lo tanto suple gozo y satisfacción primero y preeminentemente a Cristo y después, por virtud de nuestra unión con Cristo y la habitación del Espíritu Santo en nosotros, a nosotros. Entonces hay algo increíble y lo estábamos viendo en Trinidad y es cuando venimos a Cristo, el Espíritu Santo habita en nosotros y el Espíritu Santo nos une a Cristo, somos parte del cuerpo. Y luego somos introducidos en una relación que existe dentro de la Trinidad y es el Padre glorifica al Hijo, el Hijo glorifica al Padre, el Espíritu Santo glorifica al Hijo y al Padre y hay una relación de glorificación mutua. Y no es algo que tú y yo vemos desde lejos y decimos, qué bonito, sino que somos introducidos en esa relación. Y al ser introducidos en esa relación, encontramos felicidad plena, infinita, duradera, que nada puede hacer menos. Y nada puede ser más porque no hay una felicidad más grande que esa, ¿sí? Entonces tú y yo necesitamos recordar una y otra vez que Dios es el bien supremo. No hay otra cosa más grande, más maravillosa, más asombrosa que Dios pueda darnos que a Él mismo. ¿Y qué nos ha dado? A Él mismo, ¿sí? Nos ha dado su Espíritu, es Él mismo, nos ha dado su Hijo, Él mismo. Y entonces aquí es donde entra el sufrimiento, ¿sí? Y donde se embona con la felicidad. Porque el sufrimiento viene y nos quita lo que queremos. Relaciones de familia, dinero, comodidades. Ponle el nombre que te guste, ¿sí? Nos quita lo que queremos. O nos da lo que no queremos. Enfermedad, dolor, escasez, problemas, ¿sí? Y entonces todo esto debe servir para una cosa, una sola cosa. Que cuando el sufrimiento venga, y te quite el dinero, tú digas, ok, no tengo dinero, pero tengo otra cosa. Y no digas, tengo familia, que sí, qué bueno que tengas familia, pero tienes otra cosa que siempre vas a tener, el bien supremo. Tengo a Dios. Sí. Uno de los autores dice, poseemos a la bendita Trinidad. Sí, y es importante hacer ese énfasis, porque Dios es feliz en sí mismo, porque existe en tres personas. ¿Sí? El sufrimiento y la felicidad no son mutuamente excluyentes. De hecho, el sufrimiento y la felicidad coexisten en la vida cristiana, ya que aunque perdamos todos nuestros bienes físicos, nada puede quitarnos el bien supremo y la fuente de todo bien y de toda felicidad. Pablo dice en Romanos 8, 38 y 39, estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Entonces, ¿para qué sirve el sufrimiento? Te reenfoca. Ok, estoy sufriendo. Pero mi felicidad no viene de lo que vivo hoy, de lo que me pasa hoy. Mi felicidad no viene de lo que poseo o no poseo. La fuente de felicidad es Dios mismo. Y nada puede separarme de su amor. Por lo que mi felicidad puede mantenerse intacta. Sí. Ahora hago énfasis en, no se trata de, estoy súper feliz todo el tiempo. No, hombre, ya tiene, desde que me hice cristiano, que no lloro. No, para nada. Llora, estamos en un mundo caído y duele. Pero en medio del llorar, puedo seguir diciendo, tengo el bien supremo. O sea, no hay nada más grande que Dios y Él se ha dado a mí, porque ni siquiera es que tú lo hayas alcanzado, sino que te fue dado. ¿Sí? Entonces me gustaría responder la pregunta, ¿cómo entonces debemos de vivir? Si sabemos que el sufrimiento es una parte inherente del cristianismo, pero que Dios nos ha creado para felicidad inexplicable, suprema, o sea, ¿cómo entonces debemos de vivir a la luz de estas dos verdades? ¿Sí? ¿Cómo? Primero, ven a Cristo. Eso es lo primero que debemos de hacer. Venir a Cristo. Debido a nuestra rebelión, los seres humanos somos objetos de la ira divina. Pero el Dios lleno de ira también es rico en misericordia. Y entonces el evangelio es justamente que Jesús, el Hijo de Dios, ha venido a restaurarnos a la comunión con Dios. Y comunión con Dios es verdadera felicidad. ¿Sí? Dios está determinado a sacar a los pecadores de la miseria que han heredado de Adán hacia la felicidad que Él ha designado para ellos en y a través de Jesús. Entonces, salvación también es un movimiento de miseria a felicidad, a gozo eterno. ¿Sí? El cielo es comunión plena e ininterrumpida con Dios. Es decir, el cielo es felicidad y gozo plenos y sin interrupción. En el Catecismo de Heidelberg, la pregunta 58 dice, ¿qué consuelo te infunde la vida eterna? ¿Te acuerdas que el pastor Marcos nos enseñaba que vida eterna no es la que voy a vivir, sino la que ya estoy viviendo? Cuando vengo a Cristo, mi calidad de vida se aumenta. Paso de tener vida que es para siempre, porque todos los hombres viven para siempre, a vida eterna, que es la vida de Dios. Sí, entonces, ¿qué consuelo me da saber que estoy viviendo vida eterna ya hoy por hoy, aunque en un ya pero aún no? Y la respuesta del catecismo es que ya ahora siento en mi corazón el comienzo del gozo eterno. Luego de esta vida, heredaré la bienaventuranza perfecta, la felicidad perfecta. Pero ya aquí comienzo a sentirlo. Ya es algo que puedo ver, ¿sí? Entonces, primero debemos de vivir viniendo a Cristo. No es ven a Cristo. Si no estás en Cristo, ven. No, ven cada día. Si no has venido a Cristo, ven a Cristo. No hay felicidad fuera de Él. No importa cuánto busques. No hay felicidad fuera de Cristo, ¿sí? Y además, digo, ¿qué más te va a volar la cabeza que decir Dios, que es perfectamente perfecto, perfectamente feliz, perdón? Nos creó para darnos de su felicidad. Ahora sí que, ¿qué más quieres? Ven a Cristo. Vengamos a Cristo cada día. Segundo, atesora a Cristo sobre todas las cosas. Atesora a Cristo sobre todas las cosas. Que aquí es donde el sufrimiento nos ayuda. Nos enseña a atesorar a Cristo. ¿Sí? El gozo no es accidental para la vida cristiana. Tampoco es nomás un subproducto. ¿Sí? Pues estoy gozoso porque Dios me salvó, pero es así como que en segundo lugar. En primer lugar, soy santo. No sé si has escuchado por ahí, a Dios no le interesa tu felicidad, le interesa tu santidad. ¿Sí? Fue un dicho que yo de repente ahí estaba, algunas enseñanzas como que se hizo medio, ¿cómo se dice? Viral, sí, trending topic, ¿no? Y tiene un cierto matiz de verdad, pero tiene un problema muy grande. Y es que creemos que santidad y felicidad no son lo mismo, cuando en realidad son exactamente lo mismo. Si Dios es completamente santo y completamente feliz, nosotros vamos a ser completamente felices cuando seamos completamente santificados. ¿Sí? Es decir, cuando lleguemos allá.
Y en el proceso, entre más feliz, más santificado, o entre más santificado, más feliz. Y ahí ayuda el sufrimiento, ¿sí? El gozo es la voluntad de Dios. Entonces aquí hay un contraste interesante. ¿Por qué? Porque el gozo solo puede ser generado por el Espíritu Santo. Es una obra de gracia. Pero por otro lado, los creyentes tienen la responsabilidad de buscar gozo para su fortaleza y la gloria de Dios. Hace unas semanas con los niños veíamos el versículo donde Pablo les dice a los filipenses, si no me equivoco, regocíjense. Otra vez les digo, regocíjense. ¿Es una sugerencia? No, es una instrucción. ¿Sí? Entonces hay una instrucción. ¿Cuál? Regocíjate. ¿Sí? Estamos llamados a buscar el gozo. ¿Sí? El deleite de la gloria de Dios es la primera meta del hombre sabio. Deleitarse en la gloria de Dios es la primera meta de cualquier hombre sabio. Entonces, ¿qué podemos hacer para atesorar a Cristo? Y te voy a repetir los mismos puntos que siempre repetimos, pero que es importante. Exactamente. Iglesia, oración, palabra. ¿Sí? Expando un poquito más. Primero, pon a obrar tu fe continuamente. ¿Sí? Filipenses, donde dice ocúpense de su salvación. Ocúpense no quiere decir cuídala, sino ponla a trabajar. Pon a trabajar tu salvación. ¿Sí? Porque dijimos que felicidad es vivir conforme al Evangelio. Entonces pon a obrar tu fe. ¿Sí? Segundo, lee y reconoce la palabra de Dios como lo que es. Palabra de Dios. ¿Sí? Y presta atención a las promesas que ella tiene para ti. Tercero, ora y familiarízate con Dios mediante la oración, la comunión con Él. Brakel, que era el reformador que te decía, hace mucho énfasis en que si hemos de perseguir el gozo, hemos de tener ejercicios devocionales constantes, continuos. ¿Sí? Es decir, un tiempo en el día en el que tú dispongas para leer y orar. ¿Sí? Si hemos de seguir el gozo, hemos de hacer esto. ¿Sí? 4, participa en contemplación y meditación santa. ¿Qué es contemplación y meditación santa? Toma una porción de la Biblia, lee lo que dice y luego quédate meditando, pensando en lo que me enseña acerca de Dios. Por ejemplo, hoy estamos aprendiendo que Dios es infinitamente feliz y que quiere compartirnos de esa felicidad. Entonces en tu mente ten esto todo el día dándote vueltas. ¿Sí? Dios nos creó para hacernos felices. ¿Sí? Esa es la motivación de Dios, darnos de su felicidad. ¿Sí? Y quinto, mantente en guardia para no adoptar una rutina pecaminosa en tu vida. Sí, hemos hecho mucho énfasis en que yo no puedo perder mi salvación porque yo no gané mi salvación. O en palabras de Timothy Keller, no ganaste tu salvación por tus obras, no puedes desganar tu salvación por tus obras. ¿Sí? Pero eso no significa que el pecado no afecte mi vida. Si yo entro en patrones de pecado, obviamente va a haber un efecto en mi vida. ¿Sí? No quiere decir que Dios cambie hacia mí, de repente ya se enojó y ya me tiró la basura. No, pero yo estoy cambiando en la relación. Si la relación finalmente es de 2 personas, ¿no? O más. ¿Sí? Entonces hay que mantenernos en guardia. Y esto no nada más es tú. Somos una iglesia. Dios nos ha llamado como un cuerpo. ¿Sí? Dios no nos ha llamado como individuos. Y es importante hacer énfasis en esto. Generalmente aprendemos en la iglesia hoy por hoy que es tú y Dios. La oración es tú y Dios. La alabanza y la adoración es tú y Dios. La ofrenda es tú y Dios. Todo es tú y Dios. No. Dios nos llamó a ser parte de una iglesia. No soy yo y Dios. Somos la iglesia y Dios. Yo soy parte de la iglesia, pero soy parte de la iglesia. Y debo de verlo de esa forma. ¿Sí? Entonces, cuando digo ponte en guardia, mantente en guardia, también me refiero a cuida de los que están a tu alrededor, ¿sí? Como de ti mismo. Y que ellos cuiden de ti como cuidan de ellos. Entonces, ¿cómo debemos vivir? 1, venir a Cristo. Venir a Cristo. ¿Cómo debemos de vivir? Primero, debemos de venir a Cristo. Segundo, debemos atesorar a Cristo sobre todas las cosas. Tercero, debemos de disfrutar de lo creado
en relación a Dios. Debemos disfrutar de lo creado en relación a Dios. En 1 Timoteo 4:4, Pablo dice, todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acciones de gracias. ¿Sí? Entonces, todos los bienes creados son bienes finitos, limitados, van a desaparecer. Por lo tanto, son fuentes limitadas de satisfacción, placer y felicidad. Sin embargo, son bienes que Dios ha creado y pueden en cierta forma darnos satisfacción, placer y felicidad cuando son usados en relación a Dios. Entonces, aquí el cristianismo derriba dos filosofías. La primera es la del hedonismo. ¿Alguien sabe qué es el hedonismo? El hedonismo es vivir para disfrutar. Para el hedonismo lo más importante es que disfrutes, te deleites, no importa nada más que estés disfrutando. Ese es hedonismo, disfruta, ¿sí? Pero el cristianismo dice, no, sí debemos de disfrutar, pero las cosas creadas no son fuentes infinitas de felicidad, ¿sí? Las cosas creadas son fuentes finitas, ¿sí? Y entonces deben de ser todas dirigidas hacia el bien infinito, Dios, ¿sí? Y al mismo tiempo niega el falso ascetismo, ¿sí? ¿Alguien sabe qué es ascetismo? ¿No? Abstenerse de cosas. La muestra más presente que tal vez tengamos de ascetismo son los monjes, que no comían, vivían totalmente apartados, no se casaban, vivían de forma ascética, ¿sí? En ascetismo, pues, ¿sí? Creado el café y que el café supiera feo, ¿sí? O bien pudo haber creado la harina y que la harina supiera insípida, o es más, bien pudiera haber creado nuestra lengua y que nomás tuviéramos dos sabores, salado y agrio, ¿sí? ¿A qué te sabría la comida? Nomás. ¿Sí? Sin embargo, nos creó de una manera que comes y dices, esto está bueno, wow, o sea, y a ver, dame otro pedazo, no, a mí me gusta el pan, a mí me gusta, y está bien, Dios lo creó, ¿sí? Pero debe ser usado como fue intencionado, ¿sí? Dios no dijo, ahí te va la comida y atáscate. No. Debemos de cuidar nuestro cuerpo. Y entonces debo de comer correctamente, pero cuando me siente a la mesa y Franci me dé una ensalada, que me encantan a mí las ensaladas, saben riquísimas, yo voy a decir, wow, qué rica ensalada, esta lechuga sabe como ninguna otra antes. Wow, increíble, ¿sí? Y aprendemos, porque sí aprendemos, la verdad sí aprendes a disfrutar de las cosas saludables que nos dan tan ricas. Entonces debemos de utilizar todas las cosas en relación a Dios. Eso quiere decir, tomando a Dios como lo primero, como el centro. ¿Cómo dice Dios que debo de utilizar esto? ¿Cómo dice Dios que debo de hacer esto o aquello? ¿O no hacer esto o aquello? ¿Sí? Todo debe ser disfrutado en relación a Dios al ser usado de manera apropiada. Y por último, debemos de deleitarnos en nuestra situación, que creo que esta puede ser la más... Te creas todas tan bien difíciles, la verdad. Sí. Deleítate en tu situación. La vida cristiana no es simplemente sobrellevar el sufrimiento. No, pues Dios dijo que vamos a sufrir, pues ni modo, pues ya tocó. Sí, pues ya está mi cruz y pues me la llevo, pues ni modo. Sí. O me cayó y pues ni modo, pues ya qué, pues ahí está. Sí. Debemos aprender a ver el sufrimiento por lo que alcanza para el que tiene fe. Sí, y cito Romanos 5, obviamente. Dice Romanos 5, versículos 4 y 5. La tribulación produce paciencia. Y la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, en medio del sufrimiento, yo digo, está difícil, pero la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Sé que va a llegar un día en que no voy a sufrir, en que voy a estar disfrutando de la máxima felicidad de la que ahora solo tengo una probadita. ¿Sí? Tengo una pizquita. Y sé que la voy a experimentar en toda su plenitud. ¿Sí? Donald MacLeod dice, en el jardín del Getsemaní, la victoria de Cristo no consistió en fusionar su voluntad con la de Dios. ¿Sí? ¿Te acuerdas que Cristo ora, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya?
Entonces la victoria de Cristo no consiste en fusionar su voluntad con la de Dios, de manera que ya ahora Cristo también quiere la cruz de manera, ahora sí que no me importa nada, voy para allá, ¿sí? Ni siquiera consiste en desear específicamente lo mismo que el Padre deseaba. ¿Qué deseaba Cristo en ese momento? Que lo libraran, está orando, si puedes, pasa de mí esta copa, ¿sí? La victoria de Cristo vino de escoger la voluntad del Padre antes y en contra de la suya propia. Deseó lo que no quería, embarcándose así en un asombroso curso de altruismo, ¿sí? Entonces tú y yo oramos, y muchas veces oramos, me decía, en la semana estaba platicando con alguien y me decía, ora para que Dios cambie mi voluntad, mis sentimientos. O sea, pues sí, si quieres oramos por eso, ¿verdad? Pero independientemente de tu voluntad y tus sentimientos, el Evangelio marca un camino claro. Síguelo, en contra de tu voluntad y en contra de tus sentimientos. Síguelo, ¿sí? Ese es el camino. El cristianismo es una invitación a confiar en el amor y el pacto de Dios en todo tiempo y situación, ¿sí? En el amor de Dios. ¿Para qué nos creó Dios? Para ser felices. Dios nos creó para ser felices. Entonces viene una situación que tú no controlas. De repente llega, ¡pum! ¿Y qué vas a decir? Esto no se ve muy feliz, Dios. No me siento muy... Puede ser. Pero confío en su amor y en su bondad. Sé que finalmente va a dar a luz algo bueno. Y finalmente me refiero tal vez hasta finalmente, hasta que me muera, ¿va? Pero finalmente lo va a hacer, ¿sí? Me gusta mucho el libro de Job. Y lo que más me gusta es el final. No donde Dios restaura, sino un poquito antes. Sí. Donde Dios se presenta ante Job. ¿Y te acuerdas las preguntas que Dios le hace? Sí. Job dice, no sé por qué me está yendo mal. O sea, hice todo lo correcto. Le daba al que no tenía, servía a los pobres, yo oraba, ofrecía sacrificios, o sea, hasta por mis hijos ofrecía sacrificios. Y de repente me está pasando todo esto. No es justo. Sí. Sé que Dios es justo, pero esto que me está pasando no es justo. Y entonces lo que Job desea es entender por qué me está pasando esto. ¿Sí? ¿Te acuerdas qué le contesta a Dios? Dios le dice, ok, vamos a platicar. Yo te contesto esa pregunta, pero tú primero contéstame. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé los cimientos del universo? ¿Sí? ¿Acaso tú me diste consejos para hacer a Behemoth, para crear? ¿O dónde estabas tú cuando yo hice? ¿Qué tiene que contestar Job a todo eso? Pues no sé. Tienes razón. Sí. Y finalmente el punto de Dios es, hay cosas que no vas a saber. ¿Sí? Y hay cosas que Dios no nos va a decir, pero nos llama a confiar. Y eso es lo que Job dice. Job dice, ok, no sé, ni me toca saber, no sé, pero decido confiar. Está bien, ¿sí? Entonces, ¿por qué pasa lo que pasa? No sé, a veces no sabemos. ¿Sí? ¿Por qué tiene que ser de esta manera? ¿Por qué no puede ser de otra? No sé, pero sí sé que Dios es bueno. Sí sé que Dios me ha creado con un propósito específico y puedo caminar en base a eso, aunque esto de ahorita no lo entienda. ¿Sí? Entonces debemos deleitarnos en estas circunstancias, pues son la voluntad de Dios respecto a nosotros, todas nuestras circunstancias, aun aquellas que han sido causadas por nuestro propio pecado, no se salen de la mano de Dios. A la luz de la providencia, todas estas tribulaciones proceden del amor y son para tu bien. Entonces podemos deleitarnos. ¿Sí? ¿Cómo debemos de vivir? 4 cosas. Primero, ven a Cristo. Cada día ven a Cristo. Segundo, atesora a Cristo sobre todas las cosas. Tercero, disfruta de lo creado en relación a Dios. Y cuarto, deleítate en tu situación. Sí, sea cual sea tu situación, deleítate. Porque no se ha salido de la mano de Dios y procede de su amor para tu bien, aunque no parezca en este momento.
¿sí? Esa es su finalidad. Y entonces camina conforme al Evangelio. Haz lo que el Evangelio te llame, en contra de tus emociones, en contra de tu voluntad, en contra de tus deseos, en contra de todo, no importa. Ese es el camino de la felicidad. Lo que el Evangelio me llame a hacer, ese es el camino de la felicidad. Aunque no se sienta muy feliz hacerlo en el momento. ¿Sí? Oramos. Dios, gracias porque tú eres muy bueno, Señor. Gracias, Padre, porque entre más te conocemos, más asombroso eres, más maravilloso eres. Pensar que siendo infinitamente feliz, sin ninguna necesidad de crearnos, nos has creado simplemente para compartir de tu felicidad, para compartir de quien tú eres. Es algo que nos llena de esperanza, nos fortalece, nos ayuda a caminar por este mundo caído que trae sufrimiento y dolor a cada momento. Ayúdanos, Señor, a vivir a la luz de esta verdad, a caminar conforme al Evangelio nos llama, Señor, y hacer ese cuerpo que se soporten unos a otros, Señor, que podamos exhortarnos, animarnos, Señor, que podamos llamarnos a venir a Cristo, a volvernos al Evangelio cuando sea necesario. Ayúdanos, Señor, a glorificarte, a disfrutar de ti, Señor, a encontrar nuestra felicidad totalmente en ti y en nuestra comunión contigo, a despojarnos de todo lo demás que tenemos, Señor, porque nada puede saciarnos más que la comunión contigo. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, gracias por tu palabra, gracias por tu iglesia, gracias por tu Espíritu Santo y por el sacrificio de tu Hijo, que ha traído felicidad a nosotros, cosa que nosotros nunca pudiéramos haber alcanzado. Él nos ha ofrecido. Gracias, Señor, por tu amor y tu bondad. En el nombre de Jesucristo. Amén.